En el año 1179, en plena Francia feudal, el país corona a un nuevo y joven rey de tan solo 14 años. Es el hijo de Luis VII y es nombrado como Felipe II. Sin embargo, a pesar de su inexperiencia, está completamente decidido a imponer su autoridad sobre los señores feudales que amenazan su corona de rey, algo nunca antes visto. Hay que entender que estos tiempos, en donde predomina el feudalismo, las monarquías no tienen un poder absoluto. De hecho, viven en constantes conflictos con señores muy poderosos que están a su altura y son capaces de hacerle la guerra al propio rey. Y si bien existe un reino de Francia como tal, la realidad es que cada región, o cada provincia, o cada estado, se gobierna independientemente del resto. Solo forman parte de Francia por un tema cultural, pero cada quien va a la suya. Y eso no solo pasa en Francia, pasa en casi toda Europa, pasa en Germania, es decir, en Alemania, pasa en Inglaterra, pasa en Italia, pasa en casi cualquier lado. El nuevo rey, junto con sus consejeros más leales, son conscientes de la debilidad del poder real, es decir, del poder de la monarquía. Por ello se ponen a la altura de las circunstancias y Felipe II se casa con Isabel de Henao en el año 1180. Lo que le aporta a la corona francesa la región de Artois. Además, en junio se firma el Tratado de Gisors con el rey Enrique de Inglaterra. Con esto, Felipe refuerza su posición frente al condado de Flandes y el de Champaña, por lo que en el año 1181 el conflicto con los varones dirigidos por Felipe de Alsacia, el conde de Flandes, se pone tenso, pero el astuto rey Felipe consigue frenar las pretensiones de sus señores, rompiendo con las alianzas que tenía con el duque de Brabante y con el arzobispo de Colonia. En julio del año 1185, el Tratado de Beauvais le otorga al rey la posesión de Vermandois, de Artois y de Amiens. Además, el rey Felipe logra detener la rebelión en Flandes y también consigue repeler los ataques de los ingleses en tierras francesas. Aún así, se hace amigo del hijo del rey Enrique, Ricardo, por lo tanto consigue negociar la paz con Inglaterra. Después de la Segunda Cruzada, el emir Nur al-Din pasa a tener el control de Siria, pero luego pone los ojos en Egipto, y en el año 1163 envía a uno de sus hombres más leales, el general kurdo Shirkuh, quien va junto con su sobrino, Salah ad-Din, más conocido como Saladino. Los fatimíes le solicitan ayuda al reino de Jerusalén, que está gobernado por Amalarico, pero como una maniobra de distracción, primero Saladino ataca al Principado de Antioquía, logrando capturar a su gobernante, Reinaldo de Chatillon, mientras que Shirkuh se mete en Egipto, asesina a Jawar y se nombra a sí mismo como nuevo visir, aunque muera al poco tiempo para ser reemplazado por el propio Saladino. En 1174 es el año cuando muere Nur al-Din y Saladino es nuevamente elegido como reemplazo, por lo tanto ahora es sultán de Egipto y de Siria, siendo este el inicio de una nueva y muy poderosa familia musulmana de origen kurdo en el poder. Es conocida como la dinastía Ayubí. Saladino, quien ha demostrado ser un brillante líder militar, no solo consiguió eliminar a sus rivales musulmanes para quedarse con más tierras y ser el caudillo musulmán más poderoso, también se dedica a reconquistar con mucho éxito los reinos cristianos que se han formado con la Primera Cruzada, apropiándose incluso de Jerusalén. El Papa Gregorio VIII está muy preocupado debido a que Jerusalén se encuentra en manos de los musulmanes. Por lo tanto, convoca a todos los nobles cristianos en el año 1187 a una nueva cruzada. Los tres monarcas cristianos más poderosos de esta época acuden al llamado del Papa, el del Imperio Germánico, el de Francia y el de Inglaterra. Uno de estos monarcas es Federico de Hohenstaufen, el emperador germano que había comenzado a llamar a su estado con el nombre Sacro Imperio a partir del año 1157, y esto lo hizo con el fin de legitimar su existencia como voluntad divina cristiana, pero más tarde, en el año 1184, se lo comienza a llamar como Sacro Imperio Romano, mientras que el término germano simplemente es un término histórico por la región en donde se encuentra, es decir, en los países germanos o en los países alemanes, en la actual Alemania, República Checa, Austria, todos los países del centro de Europa. El emperador Federico de Hohenstaufen, conocido como Federico Barbarroja, ya es bastante viejo, tiene más de 65 años, aún así lucha valientemente junto a su ejército en la batalla de Iconium en el año 1190, pero muere ahogado al poco tiempo, cuando cruza un río en Anatolia, y se dice que es debido a que su armadura fue demasiado pesada como para poder nadar.
el rey Felipe II de Francia y el rey Ricardo de Inglaterra marchan junto con varios nobles y sus tropas hacia Tierra Santa para liberarla. Además, en agosto del año 1189 había comenzado el asedio de Acre, pero Felipe llega a la ciudad en abril del 1191 para participar en la reconquista de Acre, la cual duraría hasta julio de ese año. Los cristianos consiguen reconquistar Acre, pero ni Felipe ni Ricardo se ponen de acuerdo en quién debe gobernar la ciudad. Guido de Lusignan es el elegido para gobernarla, y aunque Ricardo decide permanecer en Tierra Santa para seguir con la lucha, Felipe decide retirarse de nuevo hacia su país, puesto a que con la muerte del conde de Flandes durante el asedio de Acre, Felipe de Alsacia sabe muy bien que esto traerá nuevos problemas para la sucesión del trono. Pero antes de llegar a París, el rey Felipe II tiene que tener el permiso del Papa. Se detiene en la ciudad de Roma, en donde el Papa sí lo autoriza para abandonar la cruzada debido a una fuerza mayor. Con la partida del rey de Francia, el ejército francés obviamente se retira. Sin embargo, la cruzada continúa y los cristianos consiguen reconquistar la ciudad portuaria de Jaffa. La tercera cruzada termina en el año 1192, con la firma de un pacto antes de reconquistar Jerusalén, que es la ciudad que más le interesa a los líderes cristianos. Por ello, la paz no está destinada a durar mucho tiempo, a pesar de que con este pacto se le permite a los peregrinos visitar la ciudad. En Francia, la disputa por el poder parece ser interminable, pues el reino está dividido en muchos ducados y muchos condados. Además, la corona inglesa controla gran parte del país, mientras que el rey de Francia, Felipe II, controla territorios muy pequeños en comparación. Pero la paz se mantiene debido a que el rey francés y el inglés tienen un pacto. La familia de los Plantagenet es demasiado poderosa, ya que no solo gobiernan toda Inglaterra, también tienen el control de casi la mitad de Francia. Sin embargo, la amistad entre el rey francés y el rey inglés llega a su fin antes de terminar el siglo, en el año 1199, con la muerte del rey Ricardo, quien es sustituido por su hermano Juan. El nuevo rey de Inglaterra, con quien anteriormente el rey Felipe se había aliado para luchar contra Ricardo para obtener algunos ducados franceses, se encuentra en una difícil situación puesto a que existe un serio pretendiente al trono inglés, Arturo de Bretaña. Felipe ve una oportunidad para recuperar aquellos estados feudales franceses que creen que por derecho le pertenecen a la corona francesa. Entonces se une al propio Arturo para luchar en contra de Juan y de los ingleses. Por ello, ambos cierran un pacto matrimonial entre el hijo de Felipe y la sobrina de Arturo. Además, con esto, el poderoso ducado de Bretaña pasa a ser un ducado vasallo del reino de Francia. Los territorios reales de Felipe empiezan a agrandarse, mientras que el duque Arturo se dirige al sur para atacar Poitiers. El rey Felipe marcha con su ejército hacia el oeste para invadir Normandía, pero Arturo es derrotado y es hecho prisionero, mientras que el rey Felipe, tras asediar durante casi 10 meses el castillo de Gaillard, consigue tomar el control de Normandía. Felipe vuelve a agrandar sus territorios, esta vez con Normandía en su poder. Tras la conquista de Felipe II, el dominio de la corona francesa es recibido con los brazos abiertos por los condados de Champaña y de Auvernia, quien por fin ven que un rey fuerte está teniendo el control de alguna parte de Francia. Sin embargo, Flandes y Boulogne no pretenden subordinarse tan fácilmente. El rey Juan se alía con los germanos, es decir, con los alemanes, y con el condado de Flandes en el año 1212. Lo hacen para derrotar al rey de Francia, quien está decidido a incrementar sus dominios, y para luchar contra la coalición divide a su ejército, que a esta altura ya es más grande, debido a la conquista de varios ducados. Felipe II quiere enviar a su hijo y heredero al trono, Luis, a luchar en Flandes, mientras que él se dirige hacia el norte para combatir contra el emperador germano, Otón IV. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, empiezan las primeras operaciones de la que es conocida como la Cruzada Albigense, que enfrentaría al condado de Tolosa, a los aragones, los cátaros, contra los cruzados y los estados pontificios. Pero Felipe II se encuentra concentrado en el peligro de la coalición en su contra, y por ello decide no meterse en este nuevo conflicto. Ya tiene suficiente con sus guerras locales. El 2 de julio del año 1214, el príncipe Luis y su ejército comienzan el asedio a la fortaleza de Roche-aux-Moines, en donde el rey inglés se encuentra resguardado, pero este acaba huyendo, abandonando las provisiones y las armas de asedio, las cuales le servirán para tomar el control de gran parte de la zona.
El rey Felipe II, junto a sus aliados, el duque de Borgoña, Odón III, el conde de Dreux, Roberto II, y Guillermo II de Poitou, tienen que hacer frente a un ejército combinado muy superior en número, uno que está compuesto por tropas del Sacro Imperio, de Inglaterra, de Flandes y del Condado de Holanda. La batalla se produce el día 27 de julio del año 1214, en Bouvines, en donde el flanco derecho francés tiene que enfrentarse a los caballeros de Flandes, quienes son dirigidos por Fernando de Portugal, mientras que en el centro, Felipe II y Otón IV, liderando a sus hombres, se chocan frente a frente. En medio de la batalla entre los caballeros, Felipe II es lanzado de su caballo, aunque sus caballeros lo protegen justo a tiempo y le dan un caballo fresco, por lo que el monarca vuelve inmediatamente a la batalla y esta vez los franceses consiguen que las tropas del emperador alemán comiencen la retirada. En el flanco izquierdo, el ejército francés se enfrenta a las tropas del conde de Boulogne, Renaud de Damartin, que tras ofrecer una dura y larga resistencia, acaba siendo capturado. Por lo tanto, la victoria francesa es total y decisiva. Además, esta coalición antifranca se disuelve inmediatamente. Tras la batalla, han sido capturados unos 20 nobles. Después se firma un acuerdo favorable al rey francés, el Tratado de Chinon, en el cual el rey Felipe recibe los territorios dominados por los ingleses que se encuentran al norte del río Loira, el condado de Maine, el condado de Anjou, el de Berry, el de Turena y el de Poitou. Mediante algunos movimientos políticos muy típicos de la época, el monarca francés también se hace con el control del condado de Amiens, el de Valois, el de Vermandois, el de Auvernia y el de Boulogne. Ahora es el propio rey el que más territorio real posee dentro del reino de Francia, territorios de realengo. Con sus victorias, el rey Felipe no solo le hace comprender a sus vasallos que sus ambiciones ya no serán toleradas, solamente la ambición de él mismo es la que puede ser tolerada. También se convierte en un monarca demasiado poderoso, mucho más de lo que los franceses están acostumbrados de su rey. Ha logrado asegurar el poder real frente a los grandes señores feudales de Francia. En el año 1215, en Inglaterra se produce la llamada Primera Guerra de los Barones, un conflicto de los señores feudales ingleses, en el cual varios nobles ingleses se sublevan contra el rey Juan. De hecho, aquellos barones le llegan a ofrecer el trono inglés al príncipe de Francia, a Luis. Este príncipe francés desembarca en Kent junto con un ejército, y luego llega hasta Londres sin encontrar resistencia por el camino. Las cosas van muy bien para los franceses, pues Luis ha sido coronado y es reconocido como rey. Además, el 14 de junio del año 1216, Luis captura Winchester y rápidamente pasa a controlar más de la mitad del reino de Inglaterra. Pero justo cuando parece que toda Inglaterra está a punto de ser suya, la muerte del rey Juan en octubre provoca que muchos rebeldes varones decidan abandonar el apoyo a Luis para ponerse en favor del hijo de 9 años de Juan, el príncipe Enrique. El 20 de mayo de 1217, en el castillo de Lincoln, se produce un combate en el que el ejército francés en Inglaterra, dirigido por el conde de Perche, Thomas, es derrotado por los ingleses y posteriormente, el 24 de agosto, en la batalla de Sandwich, también conocida como la batalla de Dover, la fuerza naval francesa también resulta derrotada. Por lo tanto, Luis se ve forzado a aceptar la paz. En el Tratado de Lambert, también conocido como el Tratado de Kingston, se decreta la amnistía para los rebeldes ingleses y la promesa de Luis de no atacar Inglaterra de nuevo. Su promesa está asegurada gracias a que se le ofrece una gran cantidad de dinero a cambio de que confirme que nunca ha sido legítimo rey de Inglaterra. Una vez conquistados sus territorios, Felipe II busca consolidarlos legalmente, por lo que hace reformas en el sistema feudal, creando cargos públicos como el de preboste o el de encargado, un funcionario público elegido por el propio rey para administrar un condado o un ducado, además de que es el encargado de recaudar los impuestos, pero no para el feudo, sino para la corona. Para controlar al preboste y que nada se salga de control, Felipe II crea el cargo de bailío, un representante de la autoridad real de un condado o un ducado, por lo que se trata de una especie de comisario real, uno que administra la justicia, uno que puede recibir los impuestos y también que admiten, en nombre de la corona francesa, las quejas del pueblo contra sus señores.
Felipe suprime el cargo de senescal, el cual desde el siglo X había sido el puesto público más importante después del de rey de Francia y había adquirido un poder demasiado excesivo. Era muy difícil de controlar, pues era casi como un segundo al mando en el reino. Además, a partir de la segunda década del siglo XII, comenzó a otorgarse este cargo solo a los varones emparentados con la familia del rey. Esto es algo así como que la realeza se va achicando cada vez más. El feudalismo poco a poco va desapareciendo y la monarquía, con el tiempo, dejará de ser una monarquía feudal para convertirse en una monarquía absolutista. Algo que en muchas cosas podría ser mejor, pero en muchas otras también es peor. Felipe II empieza a ser conocido como Felipe Augusto, pues ha reunificado una gran parte de Francia bajo su poder, bajo un único monarca, algo que no se ve hace mucho tiempo. Durante su reinado también se han realizado enormes construcciones. París es mejorada en gran medida y es embellecida aún más. Se mejoran muchas abadías, se levantan grandes murallas, edificios y muchos palacios. Además, el rey Felipe ordena pavimentar la calle principal de París. Empieza a adquirir poco a poco un tono más moderno. El rey Felipe muere en el año 1223 y bajo su reinado, Francia no solo se consolidó como una nación más unida que nunca, con la mayoría de los señores feudales fieles al rey, también se convirtió en una nación más rica. La nación es cada vez más poblada y está encaminada a ser la más poderosa de Europa.